Ya inicia Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Zona 8, la experiencia informativa que realmente importa. Quedan con ustedes nuestros panelistas. Panamá de mis amores, tengan todos un inicio de semana lleno de luz, de esperanza, de ganas de vivir y trabajar. Eduardo Soto les da la bienvenida a Zona 8 Tertulias y más en compañía de Pastora Portugal, Rubén Polanco que está en la plataforma digital, Arsenio Samaniego en los controles y Patricia Ocando Camino en la producción. Recordemos que estamos en el mes de aniversario de Radio Hogar, una emisora que le ha servido a este país por 71 años y en todo este tiempo su bandera ha sido la evangelización, pero también la defensa de la democracia panameña y la construcción de ciudadanía, por lo cual pedimos tu apoyo, tu ofrenda permanente, que sea algo constante mes a mes para poder continuar con esta labor que no es comercial, que no tiene ganancia ni tiene renta. Lo que necesitamos es tu apoyo para seguir navegando, remando en este mar de necesidades y también de esperanza. Por esa razón, vamos a orar. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Amén. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. En Banco Nacional de Panamá, más que ahorrar es crecer. Es creer en el futuro, construir y avanzar. Porque cada moneda ahorrada es el comienzo de algo más grande. Es el emprendedor que inicia su negocio, el joven que gana independencia, la familia que se fortalece. Es prepararse, confiar y hacer posible tus sueños. Da el primer paso, abre tu cuenta ya. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Cuando ves las compuertas del canal, ¿en qué piensas? En turismo. En comercio. En todos los barcos que pasan. En puertas que se abren y dejan pasar mucho más que barcos. Dejan pasar el bienestar para todos. Son compuertas, sí, pero también abren paso al progreso, generando los aportes que permiten renovar los hospitales y que harán posibles nuevas y mejores escuelas. Esto es un hecho por los aportes de tu canal, Canal de Panamá. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. Vacantes en vivo. Entérate donde ofrecen empleo para personas con tus talentos. Oiga, el último reporte que leí del Instituto de Estadística y Censo aquí de Panamá indica que la gente continúa desesperada, creo que la palabra correcta es esa, por falta de ingresos, por falta de un empleo formal. Cada vez son más las personas que pasan al sector informal a tratar de buscarse la vida. Por eso este segmento de cada lunes nos parece de vital importancia para que tengamos idea de dónde están ofreciendo una plaza de empleo y podamos estabilizar esa vida que tanto nos cuesta ganarnos. Para eso tenemos a Marlon del CID, de la Dirección de Trabajo de Mitradel, por favor, para que nos diga qué tenemos para esta semana en vacantes. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días, así como lo has dicho, como parte de nuestro propósito de contribuir a acercar las oportunidades de empleo que se generan desde la Dirección Nacional de Empleo, liderada por la excelencia de la ministra de Trabajo, Jacqueline Muñoz de Cedeño, destacamos nuestras 10 oportunidades para esta semana. Iniciamos con un técnico de aires acondicionados para la provincia de Panamá, que debe contar con título técnico o formación equivalente en aires acondicionados, refrigeración o áreas relacionadas. También estamos en búsqueda de un técnico en ingeniería eléctrica para la provincia de Panamá Oeste, con conocimientos y experiencia en red eléctrica y licencia de conducir vigente. Para la provincia de Herrera se requiere un técnico en prevención de riesgos laborales con formación técnica o universitaria en prevención de riesgos laborables, seguridad y salud ocupacional o carreras afín.
En la provincia de Panamá se requiere una persona para call center, telemarketing o pues, mercadeo de ventas con estudios en logística y transporte multimodal, comercio internacional o carreras afín. En la provincia de Panamá se requiere un técnico de planta. Este debe ser técnico en electromecánica industrial, no automotriz o técnico en mecánica industrial. Para la provincia de Panamá se requiere un asistente contable con experiencia en facturación y cobros con habilidades en servicio al cliente. En la provincia de Panamá también se requiere un operador logístico con funciones de conducción. Debe poseer licencia de conducir tipo D en adelante, ambos carnets de salud verde y blanco vigentes y dominio del idioma inglés. Nuestra octava oportunidad es para un cocinero en la provincia de Panamá con conocimientos de técnicas culinarias y manipulación de alimentos. Se requiere un fotógrafo y analista de productos en la provincia de Panamá con formación en fotografía, diseño, mercadeo o comunicación visual. También para la provincia de Panamá se requiere un diseñador gráfico y producción audiovisual con formación en diseño gráfico, comunicación visual o carreras afín y debe manejar Illustrator, Photoshop y InDesign. Igual en la ciudad de Panamá se requiere un asesor de ventas para servicios de mantenimientos y debe la persona interesada contar con experiencia en ventas y manejo de cartera de clientes. Se requiere también un dibujante y debe ser un estudiante de arquitectura de la carrera de arquitectura de tercer año en adelante. Esto es para la provincia de Panamá. También se requiere un coordinador de asuntos regulatorios en la provincia de Panamá y debe contar con licenciatura en farmacia. En la provincia de Colón se requiere un asistente bilingüe con estudios en nivel superior en logística, comercio internacional o carreras afín. Y nuestra última oportunidad es para un conductor de camión en la provincia de Panamá que debe contar con licencia de conducir vigente tipo F. Conoce de estas y otras oportunidades ingresando en nuestro sitio web www.empleospanama.gov.pa o puedes acercarte a cualquiera de nuestras sedes regionales o nuestra sede principal ubicada en el 5º piso de Plaza Edison, Dirección Nacional de Empleo. El invitado tiene la palabra. Ya está con nosotros un amigo de hace muchísimos años, Luis Miguel Blanco. Él es periodista, tiene creo que más de media vida aquí en Panamá. Él es peruano y nos va a ayudar a analizar la situación del Perú, más allá del hecho puntual que ocurrió este fin de semana con la vacancia presidencial en contra de Dina Boluarte ¿cuál es el término que se usó, Luis Miguel? Por insolvencia moral o algo, incapacidad moral, ¿no? Incapacidad moral permanente. Incapacidad moral. Wow. Bueno, fuera de esa fotografía, quisiéramos entender el contexto, porque esto tiene muchos años de estar sacudiendo a Perú. En 10 años han tenido 8 presidentes y eso nos queremos entender por qué, de dónde viene, cuál es la raíz de este problema. Gracias, Luis Miguel, por aceptar la invitación a este programa Zona 8 aquí en Radio Hogar, en tu casa, para que nos cuentes un poquito pues los antecedentes y el contexto de esto que ha ocurrido. Los micrófonos son tuyos. Bueno, salve María para todos. Salve María. Oyentes de esta prestigiosa emisora. Milito con los heraldos del Evangelio, por eso ese es nuestro saludo tradicional. Lo entendí. Yo también. Qué bueno. Mire, el Perú, cuando yo lo dejé en el año 82, acababa de retornar a la democracia, después de 12 años de dictadura militar. En estos 45 años el Perú constituyó... Parece que nos ha congelado la imagen, la señal de internet. Hoy no la tenemos todas con nosotros, estuvimos batallando desde muy temprano con los materiales, porque el internet está falluco acá. No sé si allá también Luis Miguel está teniendo problemas con eso. Ojalá. Es una situación que se ha dado en varias partes del país. Sí, el internet no falluco. Es nada más aquí, sí. Dicen que cuando llueve hasta la línea de teléfono antes pasaba. Puede ser, por la lluvia o algunas razones no han explicado todavía. Tú eres muy niña, pastora,
Pero recuerdo que antes cuando llovía, estamos hablando de los tiempos del Intel, cuando llovía, ¿eso qué? ¿Qué problema? Llamar al vecino allá, a la tía allá, a Santiago, porque se desbarataba todo esto, ¿no? Imagínese. Vamos a ver si se restablece. Nos decía ya Luis Miguel que desde el 82 está fuera, pero lo conozco, él es un periodista avesado, mucha cultura y nunca se desconectó de la realidad de su país. Siempre ha estado muy pendiente de lo que ocurre. No solo de lo que ocurre, sino los contextos. Por eso lo tenemos aquí. Porque él es una persona de contexto, como debiera ser todo periodista, ¿no? Sí. Soto, yo te pregunto, ¿tú consideras que esta situación favorece la democracia? Porque no me parece apropiado a mí quitar y poner un presidente cada tanto tiempo. Por supuesto que no. Esa inestabilidad, ese ir y venir, ese zigzagueo de la gobernanza provoca una serie de consecuencias que no podemos ni prever de inmediato, ¿no? Claro que no favorece, pero tiene una raíz, que es lo que quisiéramos que Luis Miguel nos ayude a entender. Los por qué se dan estas situaciones después del descalabro de Fujimori, ¿no? Y si lo llamamos por WhatsApp, mi querido, mientras tanto, porque se ve que estamos teniendo problemas. Sí, el tema está bueno. Vamos a ver si el WhatsApp nos responde mejor. Soto, y también es algo que atrasa la economía. Un país cambiando de presidente cada rato, cada periodo de tiempo, no puede adelantar en el proceso económico ni social. Por supuesto, por supuesto. Yo estuve ahí hace poco, hace un mes y medio. La situación civil es dura, como en la mayoría de nuestros países, pero allá se nota mucho más precisamente por eso, porque no hay una cabeza estable que te ayude a mantener el ritmo de vida, ¿no? Un pastor que guíe las ovejas. Claro, eso hace falta. Y tenemos pues esta situación. Los que están en streaming están siendo testigos de los malabares de Arsenio para tratar de reconectar con Luis Miguel. Mientras tanto les comentamos, ¿no? Dina Boluarte fue destituida en un procedimiento express este fin de semana. El Congreso de la Nación le ha declarado una persona incapaz moralmente, y dice que la incapacidad moral es permanente. Esto abrió un nuevo capítulo en el ciclo de inestabilidad que desde hace años, desde 2014-15, consume al país en apenas una década, ¿no? Los peruanos han visto pasar 8 presidentes y varios congresos disueltos en una secuencia que ha convertido a la democracia en un ejercicio de resistencia. Con la asunción interina de José Gerí, Perú entra en una nueva etapa que se anuncia igual de precaria que las anteriores. Protestas en las calles, descrédito generalizado y un vacío de autoridad que amenaza con prolongarse, tal como dice Pastora, ¿no? ¿Qué pasa cuando estos vacíos de autoridad pueden hacer que la democracia, la economía y la cultura naufraguen? Así es. El gran peligro, ¿no? Sí, porque se está entrando como un proceso anárquico, Soto. Sí. Casi anárquico. Una no sé si llamarlo ventaja, no tengo el apelativo correcto en este momento. Hace unos años, cuando asumió el poder Alberto Fujimori, había una amenaza adicional que eran los grupos terroristas. Así es. Que Fujimori erradicó de una manera brutal, pero lo sacó de escena. Imagínate que en estas circunstancias estuvieran los grupos terroristas actuando, ¿no? Sería un ingrediente por demás desastroso para el Perú, dentro del desastre que ya están viviendo. Sí. Soto, y el conflicto con Colombia, que se dio la tensión entre Colombia y Perú por la soberanía de la isla de Santa Rosa en el Amazonas. Todo esto también es algo que influye negativamente dentro del desarrollo político, económico y social de los hermanos peruanos. La situación de la Amazonía peruana es grave y se agrava cada vez más. Que añade una pincelada roja a todo este cuadro que estamos viendo, la situación de las transnacionales que buscan quedarse con la madera, con el caucho específicamente también, con el petróleo y ahora con metales raros que se han descubierto en el Perú. Así es. Entonces, sin un gobierno que ponga orden y supervise, transnacionales extractivistas, la indiada desamparada, los pobres pululando. La inestabilidad política. Todo esto son ingredientes que tienen a Perú realmente pues contra la pared. Ojalá podamos pronto resolver lo de Luis Miguel. No podemos ni siquiera llamarlo por teléfono, Arsenio, mientras ponemos una cápsula, ¿te parece? Vamos a poner una cápsula y regresamos de inmediato con Luis Miguel Blanco. Ojalá podamos restablecer nuestra comunicación con él lo más pronto posible. ¿Estamos listos? Adelante.
Avances del saber, lo último de los avances de la ciencia y la investigación. Y bueno, ya que vamos a hablar de ciencia, hay un sitio que se llama Ecoinventos. Es un sitio en Instagram que les va a encantar. Habla de inventos ecológicos que ayudarán a la Tierra. Y por ejemplo, hablando de ciencia, resulta que una empresa británica desarrolló una cápsula biodegradable que regenera el suelo y reduce emisiones agrícolas hasta en un 60%. Se activa sola cuando el suelo lo necesita, ya sea que esté seco, que esté contaminado, que tenga algún problema del que ustedes quieran. El que ustedes se imaginen, gracias a esta cápsula, a estas cápsulas biodegradables, todo se puede salvar y además es muy económico y no contamina. Chéquenlo, Ecoinventos. Ojalá tengan un excelente día y ojalá puedan ayudar a un callejerito, por favor, o al menos no lo maltraten. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. ¿Tienes alguna intención especial por la salud de tus seres queridos, por su bienestar espiritual o corporal? ¿Te gustaría pedir por el eterno descanso de algún familiar fallecido? Este es el momento de elevar tu voz al Señor. Inscribe tus intenciones hoy mismo en el Rosario en Familia y juntos rezaremos por la salud y la paz de los tuyos y la resurrección de aquellos que ya partieron. Llama a nuestras oficinas al 270-0141 o escríbenos al WhatsApp al 6428-8597. La familia que reza unida permanece unida. El Rosario en Familia. En este mundo donde todo parece superficial, donde lo real se confunde con lo digital, surge fusión cultural con fuerza vital, preservando nuestra esencia y orgullo nacional. No te lo pierdas, ven a disfrutar todos los sábados a las 12 en Radio Hogar. Participa y gana con nuestros Happy Hours de lunes a viernes en la buena hora en la calle con un ganador semanal. Participa y celebra con nosotros el cumpleaños de Radio Hogar. 71 años siendo tu voz. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. Tenemos ya de vuelta a Luis Miguel Blanco, ¿es así? Estabas comentándonos, Luis Miguel, que desde 1982, en que tú saliste de tu país, Perú, la situación era la entrada a la democracia luego de 12 años de dictadura. Ahí te perdimos. A ver si podemos reconectar para que nos pongas en contexto. Y hablé sin parar. ¿Me escuchan bien ahora? Sí, ahora sí. Sí. No, es que miren, les contaba. Nosotros hemos tenido 14 presidentes desde 1980. Cuando debimos tener constitucionalmente solo 9. Muy bien. Ese es un indicio de cómo esta situación se ha ido deteriorando con los años. De los últimos 6 presidentes, creo que 5 hay encartados, 4 presos, 1 se quitó la vida. Wow. ¿No? Sí, Alan García. Uh-huh. Exactamente. Y sin embargo, tenemos un país que espera crecer 4% este año económicamente. El año pasado creció 3,9%. ¿Qué sucede? Tenemos un país que factura en 2024 $289.220 millones de ingresos. ¿Eso cómo es posible? Y, sin embargo, cuando vamos al PIB per cápita, o sea, lo que cada peruano percibe, estamos hablando en el 2024 de $8.541 por un año. Muy inferior a lo que tenemos como promedio en Panamá. Uh-huh. Y para este año tenemos un ingreso previsto de $8.400. O sea, tenemos un deterioro del ingreso por persona. Uh-huh. Como comprenderemos, esto crispa la situación en un hogar.
porque no hay para cubrir todas las necesidades básicas. A ello le sumamos que se agrava la corrupción generalizada. Vemos en los últimos meses cómo maniobran tanto diputados como políticos para quitar fiscales y jueces que no les gustan porque los están investigando. Vemos que se aprueban leyes que protegen a los corruptos Radio Hogar, que están montados en el poder, pero que a la vez le permiten un nivel de impunidad a las fuerzas del mal, porque plantean obstáculos legales para poder investigar, proceder. Y encima vemos también que las fuerzas de seguridad están implicadas en esa situación. Por un lado, hay buenos oficiales que investigan y malos jueces que liberan. Y si le sumamos a eso la matanza de choferes, la matanza de empresarios emprendedores que no acceden a las solicitudes de coimas de las bandas, la crispación social pues es grave. Sí. Y el Congreso, para sobrevivir, porque está tan deteriorado como la saliente presidente, decidió declarar la incapacidad moral permanente de la señora Boluarte. Pero no es que sean santos los que están en el Congreso, ¿no? No sé si sea cierto, Luis Miguel. Vi rodar un video del presidente que asumió, expresidente del Congreso, en un baile de reggaetón, pero a horas de haber asumido, según el video que vi. Como en las redes uno no le puede creer ni la mitad. Sí, yo lo vi también. Ese es un muchacho que se parece mucho a él. Ok. Pero no es que eso lo exonera. José Geri tiene una afición de consumo de redes de adultos documentada. Que incluso el mismo día que tomó posesión, la gente acuciosa ya detectó que se había desvinculado de estas redes, como que se había desafiliado. Okay. Por eso que enseguida le salen los memes y los videos, ¿no? Sí. Poniendo en énfasis que la catadura moral de este señor pues no es la que uno esperaría de un presidente de la República, ¿no? Claro. Aquí hablábamos... Así que ya, sí, adelante. No, te decía que ya para el 15 de octubre le tenemos pues una marcha ya programada contra la señora Boluarte, que se la indexaron a él. La generación Z va a salir en la calle masivamente. El alcalde de Patás caminó con cientos de seguidores desde su provincia durante un mes y ya llegó a Lima. Pensaba reunirse con Boluarte para reclamarle, pero ahora va a tener que hacerlo con Geri si lo quieren atender, porque va a reclamar precisamente el abandono que tiene en su pueblo, como muchos pueblos en el Perú, ¿no? Sí, me dice que caminó 1000 kilómetros, pero según vi ahora, mientras estábamos tratando de reconectar contigo, que ya el presidente lo había recibido, al alcalde este. Claro, porque si es inteligente, tiene que desactivar focos de tensión. Un factor, Luis Miguel, que estábamos comentando aquí con Pastora, esperando que se conecte Rubén, que dice que va apenas en el tren, él se ha quedado sin vehículo. Oye, un periodista sin vehículo, ¿qué va? Pero bueno, no. decíamos que un factor que por lo menos no sufre Perú, que sufrió por muchos años y ya está libre de eso, aparentemente, es el del terrorismo. Cuando Fujimori les articuló a Sendero Luminoso, se libró el Perú de eso, pero ahora el mal es otro, y cuidado que con mucho más rostros, que es el del crimen organizado, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar de eso? Mira, hay una combinación. Si bien es cierto, la cúpula de Sendero Luminoso cayó y se convirtió en una cacería realmente de los focos terroristas, no ha sido eliminado del todo. Radio Hogar. Más efectivo fue la lucha contra el MRTA, pero todavía en los Andes peruanos, que son áreas inexpugnables, hay focos guerrilleros que están aliados con las bandas del narcotráfico, y no dudo que ahora con las bandas de minería ilegal.
Y claro. Así que unos a otros se alimentan y se protegen. Hace poco mencionaste este elemento que no es mucho más que pintoresco, que la generación Z, que en Perú, en Paraguay y en muchas partes del mundo ha estado dando que hacer. ¿Y qué factor real de cambio pudiera ser esta marea de jóvenes que están hartos de lo que está pasando en sus países? ¿Cómo lo has evaluado? Pues mira, los jóvenes peruanos son talentosos, pero estamos hablando de grandes ligas. Un país de más de 30 millones de habitantes no se maneja por Twitter. Radio Gara. Ni por Instagram. Es verdad que pueden hacer temblar un gobierno por la cantidad de jóvenes que son. Pero el Perú es tan diverso que Lima no es el Perú. Claro. Si tú me dices de que se levantan las principales ciudades, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Iquitos, el Cusco, Puno, la generación Z, ahí yo te diría, hay que mirar con cuidado los pasos que se dan. Pero a mí me parece que esta insatisfacción de los jóvenes está muy justificada porque precisamente son los más desempleados, son los más explotados, y hay que dar pasos realmente políticos efectivos que den esperanza. Porque el problema de estos jóvenes, que también es un fenómeno que no escapa a Panamá, es la falta de esperanza. Tremendo eso. O sea, no es posible. Yo tengo una sobrina nieta que es bilingüe y no puede aspirar a ganar más de 1.200 soles mensuales. ¿En dólares eso es? Estoy hablando de $400 mensuales, bilingüe. Wow. Y trabajando hasta casi 12 horas y que te exijan horas libres que las dediques y no te las retribuyen. O sea, la estructura tiene que variar, tiene que hacerse ajustes. No puede ser solo para una élite que funcione el sistema económico. Tiene que permear la sociedad. Claro, tenemos... Sí, dime. Me escriben acá y me preguntan que a qué viene la conversación que estamos teniendo. ¿Por qué consideramos importante este tema de Perú? Bueno, primero que somos naciones hermanas. Cuando ves las bardas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. No es que estemos lejos de esta realidad. Puede que tengamos algunas características de diferencia. Panamá sí tiene otro contexto, pero no es que no podamos estar ahí si no hacemos las cosas bien ahora. Entonces estamos tratando de analizar la situación peruana para vernos en el espejo de Perú, para vernos en el espejo de Colombia, en el espejo de México, en el espejo de Brasil, que con los que estamos teniendo relaciones más que económicas, culturales también y de vida. Luis Miguel mismo tiene muchos años aquí en Panamá, está casado con panameña, tiene hijos panameños, pero no se ha desconectado de su realidad. Por eso estamos hablando con él de esto, para analizarnos también a través de la experiencia que ellos están teniendo. Pastora, Portugal tiene una pregunta. Gracias, licenciado, por estar con nosotros. Licenciado, quisiera preguntarle en cuanto al conflicto diplomático con Colombia. Sabemos que el presidente Petro cuestionó la soberanía peruana, todo sobre el conflicto, pues sabemos que genera sobre el conflicto de la isla, la isla Santa Rosa en la Amazonas. ¿Qué nos dice al respecto y cómo repercute esto también como otro factor que golpea al hermano país de Perú? Yo creo que eso fue una maniobra de distracción del presidente Petro. Como bien explicaron los juristas constitucionalistas, el tratado con Colombia está cerrado, oleado y sacramentado. Petro no puede venir a desconocer ni a reinterpretar las cláusulas de un tratado. Pero entendamos que Colombia tiene su propio conflicto interno a nivel político. Encima tiene un resurgimiento de grupos violentos. Y el señor Petro, desde su perspectiva política, pues busca cómo distraer. Porque también se metió, apenas subió Ojería a la presidencia, también se metió a opinar. Sí. Entonces se mete la nariz donde no lo llama.
Claro, claro. Una situación que pone a pensar es si todo esto tuvo, no sé si tuvo algo que ver, pero después de Fujimori como que el país no logra encontrar su centro. Y queremos saber por qué, Luis Miguel. Ya has mencionado muchos factores, pero ¿por qué Fujimori pudo mantenerse en el poder tanto tiempo y por qué los otros no han logrado ese objetivo? Bueno, lo de Fujimori fue, después de 5 años, una dictadura civil. Se mantuvo apoyado en los fusiles, porque había una situación de guerra interna. La estrategia militar funcionó hasta que se eliminó al principal enemigo, que era Abimael Guzmán y Sendero Luminoso. Pero desgraciadamente, como somos seres humanos imperfectos, también iba creciendo el germen de la corrupción a través de Vladimiro Montesinos. Así que acabado el enemigo armado, había que sostenerse en el poder manipulando las redes sociales, políticas, desde la sombra, que es lo que hizo Montesinos, y al final volvió a Fujimori rehén. Pero si recuerdan, cuando aparecieron los Vladivideos, no hubo fuerza que sostuviera el régimen de Fujimori, que renunció desde Japón vía fax. Por eso que es destituido por incapacidad moral igualmente. Entiendo. ¿No? Y de ahí en adelante... Quería comentarte, para quien te consultó, que por qué hablamos de este tema. Recuerden que Perú y Panamá fueron parte del mismo virreinato. Claro. Y recuerden que antes de la llegada de los españoles, el imperio incaico hacía negocios con las comunidades panameñas. Venían en balsas hasta las Islas de las Perlas a intercambiar oro por caracoles grandes, el espróngido, que se usa mucho en el Perú antiguo como parte de sus factores ceremoniales en las diferentes culturas. Así que hay una tradición, hay un hermanamiento de sangre y de intercambio comercial documentado. Y acuérdense que tenemos un tratado de libre comercio vigente que poco a poco va creciendo. Y ni hablar de que fue por la intención de los españoles, Vasconcelos de Balboa, en este caso la cabeza, por querer conectar con el Perú, que se descubre el Mar del Sur. Así que esto es de larga data, ciertamente, ¿no? Sí, señor. Mi querida pastora. Quisiera entrar, usted habló hace un ratito del tema económico. Este tipo de situaciones, cambio de presidente así seguidamente, ¿cómo afecta a la economía? Sabemos que le afecta, pero explíquenos un poquito más. Pareciera que nada, si acaba de decir que no, es que eso es lo que me quedé pensando. Pasa es que la plata no se queda en la mano del peruano de a pie. Sí, afecta, ¿no? O golpea la economía, usted habló sobre eso, pero... golpea en la microeconomía el que no se modifiquen las estructuras. Sí. Yo creo ahora hay más peruanos ricos que hace 40 años atrás, pero son menos cantidad. Y la población no deja de crecer. Solo la afectación entonces es la microeconomía, o sea, bastante en la microeconomía. Yo soy de extracción humilde. La casa de mis padres está en el cono norte de Lima. Allí fuimos a dar porque nos expropiaron la casa en el primer gobierno del señor Belaúnde del año 68. Así que yo he visto cómo se han desarrollado los emprendedores y prosperaban hasta que comenzó a aparecer la corrupción de las mafias extorsionadoras. Pero la economía, ya les digo, tiene una fortaleza constitucional en cuanto a modelo liberal. Pero allí es donde hay que hacer ciertas correcciones. O sea, no puede seguir siendo tan liberal a favor del empresario y coercitiva para el trabajador, que prácticamente tú comparas el Código de Trabajo de Panamá con el de Perú y tú ves la posición que tenemos en este país como trabajadores
y la protección. Aunque digamos que en la práctica se puede haber deteriorado algo desde el COVID, pues en el Perú es mucho más grave la situación y se agravó más a partir del COVID. Tremendo. Comentaba también con Pastora que la situación en la Amazonía peruana y en los Andes peruanos, estuve hace poco en Perú, en Lima, en un conversatorio con emisoras católicas que trabajan con los campesinos, que trabajan con los indígenas, y la situación es aberrante, ¿no? Sobre todo la extracción de petróleo, caucho, ahora metales raros que parece que han encontrado en Perú y que significa quitar de las tierras a la gente que ahí vive, la mayoría indígena, privarles de su lengua, privarles de su cultura. Esta situación, bueno, que tampoco es de ahora, pero que pudiera estar agravando la situación del Perú y de toda América Latina, donde las transnacionales extractivistas tienen la última palabra, ¿no? Y no hay, van y vienen gobiernos, pero ellas continúan allí haciendo prácticamente lo que quieren. ¿Qué datos tienes tú respecto a eso que nos puedas compartir? Pues lo más reciente en el gobierno de Dina Boluarte es que se le dio manga ancha para una suerte de legalización a los mineros ilegales que había en el Perú, que son cientos. Wow. ¿No? Sí, nada más en metales preciosos. Radio Hogar. Se extrae de la selva peruana más de 4.000 millones de soles anuales. Wow. Y precisamente hay impunidad, porque uno, no llegan las fuerzas de seguridad ni de investigación a esos lugares hasta que la situación se desborda, ¿no? Por ejemplo, hay pueblos que simplemente han quedado casi de esclavos de los mineros ilegales. O hay pueblos dolarizados, ¿no?, que tienen sus propios servicios y pareciera otro país. Porque esa es la gran contradicción en el Perú. Hay varios lugares que no se consideran peruanos, porque simplemente nunca han visto al Estado llegar a atender las necesidades. Sí. Y cada pueblo se ha autogestionado. Eso ocurre mucho en la sierra y selva del Perú, porque el centralismo de la costa y especialmente de Lima ha sido un defecto de nacimiento, ¿no? Tremendo. Te pido la venia de unos minutos para hacer una pausa obligatoria que tenemos aquí. Vale. De vuelta, Arsenio, venimos con el video que tenemos allí sobre la situación peruana para seguir la conversación con nuestro querido Luis Miguel. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. Cuando ves las compuertas del canal, ¿en qué piensas? ¿En turismo? En comercio. En todos los barcos que pasan. En puertas que se abren y dejan pasar mucho más que barcos. Dejan pasar el bienestar para todos. Son compuertas, sí, pero también abren paso al progreso, generando los aportes que permiten renovar los hospitales y que harán posibles nuevas y mejores escuelas. Esto es un hecho por los aportes de tu canal, Canal de Panamá. Participa y gana con nuestro Yapi Hours. De lunes a viernes, en la buena hora, en la calle, con un ganador semanal. Participa y celebra con nosotros el cumpleaños de Radio Hogar. 71 años siendo tu voz. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. Decíamos que íbamos a poner esta nota sobre el Perú que teníamos en agenda, que nos preparó Patricia, para ver cómo anda eso en este contexto del que estamos hablando con Luis Miguel Blanco. El presidente de la República, José Gerí, lideró un operativo sorpresivo en el penal Ancón 1, donde se encontraron celulares, armas blancas y droga. La intervención busca acabar con la conexión que tendrían los internos con las bandas criminales que operan en el país. Una de las primeras acciones del gobierno se da contra el crimen organizado. El presidente de la República, José Gerí, encabezó un operativo inopinado en el penal Ancón 1, acompañado del comandante general de la Policía Nacional,
Óscar Arriola, el jefe del INPE, Iván Paredes, y el viceministro de Justicia, Jesús Baldión, supervisaron los ambientes en el centro penitenciario para cortar la conexión que tendrían los internos con las bandas criminales. Una posición de mano dura contra la criminalidad organizada y la delincuencia común, desde las vinculaciones y articulaciones desde el exterior y los establecimientos penales. La intervención se realizó durante la madrugada, con el apoyo de más de 100 agentes del Grupo de Operaciones Especiales y unidades de la Policía Nacional. En simultáneo, se realizó requisas en otros penales a nivel nacional, donde se hallaron celulares, cargadores, aparatos tecnológicos, armas punzocortantes y droga. No solamente en Lurigancho, sino también en Trujillo y también en Chayapalca, ¿no? En 4 penales hemos escogido 4 penales, hemos focalizado acá el tema de la requisa extraordinaria, ¿no? El comandante general de la policía también informó que en una reunión del mandatario Gerí, la presidenta del Poder Judicial, el fiscal de la Nación y el gremio de transportistas se acordó crear unidades especiales contra la extorsión y fortalecer el trabajo de inteligencia policial. Son urgentes, inmediatas. Claro que se da un plazo de 15 días por la implementación, por decir, la creación de esta división especializada en investigación de extorsiones y dentro de ella un equipo especializado en extorsiones a los transportistas. El titular del INPE además confirmó que someterán a pruebas de integridad y polígrafo al personal penitenciario y que se comprarán grilletes electrónicos. Los grilletes electrónicos por un presupuesto de 2.500 grilletes para desasinar, ¿no? Porque hay muchos penales que ustedes saben están hacinados. Estos equipos serán distribuidos en penales de Chiclayo, Piura, Cajamarca y Chincha durante el próximo año. No sé, Luis Miguel, si esto que acabamos de ver no es más que una aplicación del manual, ¿no? Yo llego al poder, lo primero que hago es algo como esto para golpe de efecto. Claro, pongo los pies sobre el escenario nacional. Algo tiene que hacer para que lo vean que trabaja. Ahora, no sé si notaste que en uno de los CG que había en la notificación original de TV Perú era un reloj en cuenta regresiva por las elecciones. Sí, señor. ¿Eso es en 6 meses más o menos? Las elecciones sí. Que y el 28 de julio es cambio de gobierno. Y cambio de gobierno. O sea que tienen 6 meses para tratar de bajarle la temperatura al agua, tratar de ponerse de acuerdo y reconstruir el país. Misión en los imposible. Zapatos de ese señor, si sobrevive 5 días como Merino, Merino solo duró 5 días, yo me concentraría en seguridad ciudadana. Okay. Porque la economía camina sola. Y en 6 meses tú no haces nada. Claro. Hay que entenderlo, que todo esto son golpes de efecto que son necesarios y pueden ayudar. Pero vamos a un proceso político en donde están calculando como 40 candidatos a presidente de la República. No puede ser. Tú vas a venir aquí a votar con una sábana, auténticamente. Wow. Y de esos 40, ¿cuál sería el que usted considera que podría ser el... ¿O qué fuerza? O por lo menos, ¿cuál es la fuerza que podría tener algo de asidero en la comunidad? Sí, mayor aceptación. Miren, más del 30% van a ser votantes de la generación Z. Nada está garantizado. Y les vaticino que en el 29 en Panamá va a pasar lo mismo. Okay. Nada está garantizado porque su visión es distinta. La época mía y de Eduardo ya pasó. No diga eso, hombre. Me ha dado igual una vale el voto tremenda aquí. Estamos empezando a vivir, Luis Miguel. Claro. Pero como no seamos no seamos migrantes, nos quedamos, nos deja el tren. Sí, cambio de punto de vista de la generación nos indica usted pues que se debe a la decepción que tienen en cuanto a las figuras políticas que han tenido. Eso es lo claro, que... Sí. Eso. Y que también aprecian más a las empresas que cuidan el medio ambiente. Sí. Al sistema económico que no explota la infancia. Claro. Entonces, los valores que tienen, aunque pueden ser a veces hasta gnósticos,
son muy superiores a las sociedades que nosotros hemos heredado. Eso de que no están informados es cuento. Así es. Muchas veces están mejor informados, pero de otra manera. Y ahí es donde está el riesgo cuando reciben mala información. Porque nosotros los adultos no hemos cumplido con el deber de informar bien. Sí. ¿Qué tanto poder tienen las bandas criminales, Luis Miguel, y cuáles son las identificadas que están controlando el bien y el mal ahí en Perú? Poder real a nivel popular lo tienen mucho. Los cabecillas son locales hasta ahora lo que se ha visto. O sea, no te puedo decir de que hay un cerebro político que controla 20 bandas. No. La más notable fue aquella que dice que formaron los delincuentes emigrantes venezolanos. El Tren de Aragua y la otra que era el Antitren. Sí, en el Callao, ¿no? Sí, exacto. Que eran hasta rivales, pero digamos que esas bandas ya proliferaron y transmitieron su tecnología a los peruanos delincuentes. Entonces tú ves que, por ejemplo, en mi barrio, que es el norte de Lima, que se llama Comas, ahí hay 2 bandas grandes conocidas, ya los 2 cabecillas cayeron. Okay. ¿No? Pero igual hay en el sur, la hay en el este, en todos los conos periféricos de Lima, que se accionan independientemente y compiten por espacios. Igual pasa en las provincias, ¿no? ¿Ves? Es como nosotros, tú sabes muy bien, sabemos por la policía aquí en Panamá que tenemos 40 bandas en Colón, otro tanto en San Miguelito, sí, otro tanto en Panamá, y no podemos decir que están articuladas. Responden a intereses puntuales de sus cabecillas y sus mafias, ¿no? Sí. Y carteles de la droga, mandamases, como uno puede identificar, o podía identificar antes con facilidad en Colombia, cuáles eran los grandes carteles, en México cuáles son los grandes carteles. ¿Hay posibilidades en Perú de hacer algo así? No he visto en los últimos años. Okay. Desde la persecución a Vaticano, que te acordarás que fue uno de los líderes grandes, no se ha visto así como una banda organizada, sino pequeñas bandas. Ya te digo, apoyadas por los residuos de sendero para sacar el material, ¿no? Claro. Laboratorios, tú ves que se destruyen en varios lados y no tienen conexión, cada quien va con lo suyo. Sí. La primera vez que fui a Lima fue al inicio de los años 2000. Vi mucho periódico en la calle, en estos kioscos, estos diarios que le llamaban diario Chichas. Dicen que era promovido por el propio Fujimori, que lo ideó como para distraer a la opinión pública. Ahora que fui, no vi, hace poco comentaba que había ido, no vi, en esa cantidad al menos, ¿no? El gran diario, sí lo vi, creo que es el Comercio. Es el Comercio. Perú 21, creo que vi algún ejemplar por ahí, no sé si estoy equivocado. Pero la realidad de la prensa nacional, hago todo este preámbulo para que me hables de eso. ¿Cómo está la prensa nacional frente a la realidad política, a la realidad económica, a la corrupción? ¿Ha sido impregnada por la corrupción o no? ¿Las controlan las fuerzas que están controlando todo lo que pasa en Perú? ¿Cómo anda eso con la prensa nacional? Pues yo te diría que puede haber algunos focos pro oficialistas o pro bolsillo, pero no son los que dominan la escena. Okay. El riesgo en el Perú sí es la concentración de medios. Muy bien. Que si no se maneja con idoneidad, pues es un peligro, ¿no? El discurso único. Pero yo he visto tanto en prensa como radio y televisión que hay bastante independencia. La prensa peruana sigue siendo inquisitiva, no le teme al poder. Incluso han desvelado cosas que nadie se atrevía en el Perú y lo han hecho con fundamentos. Por eso que ha sido también perseguida. ¿No? Ha querido ser coaccionada desde el Poder Judicial, pero sigue adelante.
Okay. Ya te digo, lo que hay que cuidar es que la concentración de medios no se convierta en una concentración de opiniones, de pensamiento único. Sí, algo muy importante que podemos ratificar es que hay muchas radios comunitarias, sí. Se hace mucho periodismo comunitario que no está ligado a grandes medios, sino son pequeñitas comunidades de pueblo, radios de etnias, que permiten visibilizar situaciones que en los grandes medios podrían diluirse, ¿no? Eso me pareció muy interesante, que tienen vivo la comunicación en el Perú. Hay un aspecto, quería tocarlo. Me dices que en 6 meses va a haber elecciones. Tú dices que el presidente Gerí debe dedicarse a combatir la corrupción, la inseguridad, para por lo menos llegar a las elecciones con algo de limpieza allí, ¿no? De que esté tranquilo el país al menos. ¿Habrá otros intereses de otras fuerzas políticas que quieran otro menú para el Perú en estos 6 meses? Pues yo te diré que los más acelerados quieren destituir a Gerí. Porque, claro, tiene una explicación, ¿no? Por ejemplo, Hildebrand, que es un prestigioso periodista peruano, analizaba precisamente que el pedigrí de Gerí es su talón de Aquiles, ¿no? Sí. No solamente por la acusación que se le hizo de participar en una violación, sino en participación en actos de corrupción y enriquecimiento injustificado, que son investigaciones que estaban en curso y que obviamente por ocupar la primera magistratura del Perú no se pueden proseguir, porque el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado a raíz de Boluarte que no se puede investigar un presidente en ejercicio, ¿no? Hasta que salga del mandato. Entonces, sí hay gente que quiere ver a Gerí fuera, hay gente que quería montar a uno de los 3 generales que se ofrecieron como candidatos a presidir este periodo de transición, que a su vez son legisladores. Sí. Así que sí hay fuerzas moviéndose. Sí, no es extrañar eso. Luis Miguel, lastimosamente se nos acabó el tiempo, tenemos todavía que cumplir con algunos compromisos, pero quisiera comprometerte para tal vez en un par de semanas, cuando ya Gerí tenga caliente la silla, si llega, como dices tú, si pasa de los 5 días, eso es tremendo, de poder reevaluar la situación con lo que haya pasado en los primeros 15 días del gobierno peruano, para con más calma poder analizarlo, ¿te parece? Muy bien, porque mira que estamos ya, ¿qué día? Hoy lunes, y no han nombrado gabinete, y eso es preocupante. Sí. Te agradecemos tu disposición. No hay problema. Y estamos en contacto contigo para beber de esa fuente, porque sabemos que tiene muchos años de experiencia aquí en Panamá, pero no desconectado de su realidad peruana, que sabemos que la sigue, y toda América Latina la sigue con vehemencia, nuestro querido Luis Miguel Blanco. Un abrazo y vamos a la pausa y regresamos para más. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. Conoce a quienes acompañan tu día en Radio Hogar. Ana González, la gestora de la programación y la música. Ana es la encargada de que todo suene perfecto. Su trabajo detrás de la programación diaria garantiza que cada espacio de la emisora fluya y que los contenidos lleguen a ti con calidad y profundidad. Además, supervisa y revisa cada transmisión, asegurando que todo esté alineado con nuestra misión. También es conductora de cabina en diversos programas, siendo parte activa junto a Samuel Morán en las tardes con La Buena Hora en la Calle. Estamos siempre conectados para llevarte lo mejor de nuestra programación. Por 71 años hemos sido tu voz. Ahora necesitamos escuchar la tuya. Participa y gana con nuestro Yapi Hours. De lunes a viernes, en La Buena Hora en la Calle, con un ganador semanal. Participa y celebra con nosotros el cumpleaños de Radio Hogar. 71 años siendo tu voz. La jugada maestra.
Yo me tuve que hacer un electrocardiograma después del partido de este viernes entre Panamá y El Salvador. Te lo creo, Eduardo. Ay, pero bueno, sacamos los 3 puntos, Rubén. Sí, la verdad que mucha expectativa generó el partido, pero creo que se notó la experiencia, la madurez del equipo panameño mucho mejor que en los anteriores compromisos. Sí. Pero yo creo que allá en El Salvador tienen un problema. Hay inundaciones dentro y en los alrededores del estadio. Todavía hay inundaciones. De la lloradera que tienen allá en El Salvador por el partido. No me esperabas eso. No lo vi venir. No, es una polancada. Que si el gol de Panamá estaba en offside, que si no me cantaron una mano en el área, en fin. Cuando no te favorece, obviamente vas a buscar la mínima excusa, pero yo creo que en medio de todo, no porque Panamá ganó, el arbitraje fue bastante aceptable, se pitaron las faltas que se tenían que pitar, se anuló el penal pitado en principio a Panamá, que no era penal, y la jugada del gol no era fuera de lugar, la mano que dicen que no le cantaron, al final no se puede cantar como mano, o sea, son situaciones, ¿no? Ahora, también un poco... tanto periodistas como fanáticos salvadoreños se van un poco en la línea del técnico de la selección de El Salvador, Hernán Darío El Bolillo Gómez, que busca excusas al verse superado en juego, en el campo por el equipo panameño, ¿no? En eso el Bolillo es un maestro. Él de salida en la conferencia de prensa marcó la línea a seguir en ese sentido, ¿no? Quejarse del arbitraje para tapar las debilidades que presenta la selección de El Salvador en comparación al juego de Panamá. Ahora, no pudo ocultar el amor, la nostalgia que siente Rubén, ¿no? El Bolillo no pudo ocultar la nostalgia por Panamá, ¿no? Por los jugadores. Sin duda, porque el trabajo que él dejó hecho aquí ha ido a mejor. La selección de Panamá es mucho mejor que la que él dejó. Claro, él hizo un trabajo importante, pero la selección de Panamá actualmente es mucho mejor en cuanto a juego, en cuanto a fútbol. Pudimos anotar 1 o 2 goles más, tuvimos otras 2 ocasiones de gol, pero bueno, dentro de la eliminatoria lo que cuenta son los puntos. Ahora, de aquí en adelante, el panorama pinta a favor de Panamá, dependemos de sí mismo. Ya el rival directo hoy, actualmente Surinam, tenemos la misma cantidad de puntos, estamos jugando en casa, mañana lo enfrentamos y de ganar haríamos 8 puntos, Surinam se queda con 5 y... en el siguiente partido en noviembre estaríamos asegurando la clasificación en caso de ganar. Vamos por eso otra vez, Rubén. Si mañana... Vamos mañana empatados en puntos, pero no en averaje, ¿no? Creo que ellos tienen un gol por arriba. Ellos tienen un gol más que nosotros. Si ganamos y obtenemos los 3 puntos, todavía nos quedan 2 compromisos más. Correcto. ¿Estamos obligados a ganar esos 2 compromisos? 5. Sí, o sea, si nosotros ganamos mañana, haríamos 8 puntos, Surinam 5 y en El Salvador, Guatemala, dependiendo del resultado, lo más que podrían hacer son 6 o 5 puntos, quedarían por debajo. El siguiente partido en Ciudad de Guatemala, el 13 de noviembre. Tendríamos que ganar para asegurar la clasificación. A eso iba, tenemos que ganar el que viene. En el peor de los casos, en otro escenario, en caso de no ganar, preferiblemente empatar. ¿Por qué? Porque entonces Surinam haría 6 puntos, igual que nosotros, y El Salvador, en caso de ganar, haría 6 puntos. Habría un triple empate en el primer lugar, pero ya entonces la lucha no sería contra Surinam, sino ganar los siguientes partidos y en el último encuentro de la fase de grupos, 18. Aquí en el Rubén Fernández enfrentaríamos a El Salvador, que sería el rival directo de nosotros. Tenemos que ganar los 3 partidos sí o sí. O por lo menos empatarlos. Ganar mañana y empatar lo que viene. Rubén, y danos tus pronósticos, Rubén, como siempre, que es bastante acertado. El de mañana. Sí, danos el de mañana. El de mañana. Yo digo que debemos ganar por un contundente 3-0. 3-0. Muy bueno. Bueno. Esperemos, confiemos en los muchachos. Tomarse la aspirina, la cardioaspirina. Para no estar sobresaltados mañana. Pero fíjate, hay que resaltar a la audiencia de Radio Hogar, zona 8 tertulias y más, que el triunfo de Panamá no es poca cosa, es histórico. Es primera vez que le ganamos a El Salvador en su casa en eliminatorias, porque una cosa es ganar partidos amistosos, Copa de Naciones, pero en eliminatorias, que son partidos muy difíciles, logramos sacar la victoria. Al final no llovió tanto como se esperaba, el campo sí estaba pesado,
chispeó un poco, pero no la lluvia tan fuerte que se esperaba, ¿no? Así que todas esas cosas al final hay que tomarlas en cuenta. Así que triunfo histórico para Panamá en eliminatorias en el Cuscatlán. Y mañana 3-0 ante Surinam. Tenemos que despedir rápidamente. Ya está el padre Jorge Zarzanedas, que va a acompañarnos esta semana en Ríos de Agua Viva y promete ser un menú muy nutritivo toda la semana con el padre en esta sección de catequesis, formación y sabor a vida que tenemos en Ríos de Agua Viva. Gracias a todos por su atención a este programa el día de hoy. Eduardo Soto se despide en compañía de Pastora Portugal, Rubén Polanco, Arsenio Samaniego y Patricia Ocando. Nos despedimos con música. ¿Qué es lo que tienes para hoy en Clave Latinoamérica, Arsenio? En el día de hoy le dedicamos en el programa a la música llanera, un género que comparte Colombia y Venezuela. Amén. ¡Qué rico! Viva la cultura. Hasta mañana. Si en mi mente haya existido algún motivo tan especial para hacer una canción. Hasta aquí, Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Les esperamos en la próxima edición de Zona 8, Tertulias y más.